Hay una frase de Emerson que me ha acompañado durante años y que cada vez que la vuelvo a leer adquiere un significado más profundo. El caos con frecuencia engendra vida, cuando el orden lo que genera es hábito. Es una frase que incomoda porque nos enseñaron a buscar el orden como sinónimo de seguridad, de estabilidad, de éxito. Nos dijeron que mientras todo esté bajo control, mientras la rutina sea clara y las cosas no se salgan del guión, entonces estamos bien. Pero la vida real no funciona así. El orden, cuando se vuelve rígido, empieza a parecerse demasiado a la zona de confort. Y la zona de confort no es peligrosa porque sea mala, sino porque se vuelve predecible. Cuando todo es predecible, dejamos de crecer. Cuando todo está bajo control, dejamos de cuestionarnos. Cuando todo funciona igual todos los días, empezamos a vivir en automático. Y vivir en automático es lo más parecido a estar dormido con los ojos abiertos. El caos, en cambio, nos despierta, nos sacude, nos obliga a reaccionar, a adaptarnos, a repensar lo que creíamos seguro. El caos no pide permiso, simplemente aparece. Puede llegar en forma de crisis económica, de ruptura emocional, de pérdida, de cambio inesperado, de fracaso, y cuando llega rompe el orden que habíamos construido con tanto cuidado. Pero ahí es donde nace algo interesante, porque cuando el orden solo generaba hábito, el caos empieza a generar conciencia. El hábito es cómodo, repetimos lo mismo porque ya lo sabemos hacer, nos movemos por caminos conocidos porque no exigen demasiado esfuerzo mental, pero los hábitos, cuando no se revisan, se convierten en prisiones invisibles, nos mantienen dentro de límites que nunca cuestionamos, hacemos lo mismo, pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, y un día nos damos cuenta de que llevamos años en el mismo lugar preguntándonos por qué nada cambia. El caos rompe ese patrón, te obliga a mirar diferente, te obliga a pensar diferente, te obliga a actuar diferente. El caos no es enemigo del crecimiento, muchas veces es su detonante. Piensa en las veces que más has cambiado en tu vida. ¿Fue en momentos de absoluta calma y estabilidad o fue cuando algo se desordenó, cuando perdiste algo, cuando te dijeron que no, cuando una puerta se cerró, cuando tuviste que empezar de nuevo? El orden prolongado puede adormecer, no porque el orden sea malo, sino porque cuando se vuelve permanente deja de exigirnos conciencia. Nos movemos por inercia, nos despertamos a la misma hora, hacemos lo mismo, pensamos lo mismo, reaccionamos igual. La rutina nos da estabilidad, pero también nos puede quitar sensibilidad. Dejamos de cuestionarnos, dejamos de explorar, dejamos de preguntarnos si eso que estamos viviendo todavía nos representa. El orden constante puede convertirse en una anestesia emocional. Todo funciona, todo está en su lugar, nada parece urgente y justamente por eso dejamos de crecer. Nos acomodamos, nos acostumbramos, nos convencemos de que mientras no haya problemas estamos bien. Pero estar sin problemas no siempre significa estar vivos por dentro. El caos, en cambio, interrumpe esa anestesia, te sacude, te obliga a mirar lo que estabas evitando, te obliga a replantear decisiones que habías tomado por costumbre, te enfrenta con preguntas que no querías hacerte. ¿Realmente quiero esto? ¿Estoy donde debo estar? ¿Estoy viviendo por hábito o por elección? El caos te obliga a despertar porque rompe la ilusión de control absoluto. Te recuerda que la vida es dinámica, que nada es totalmente fijo, que lo que hoy parece seguro mañana puede cambiar, y aunque eso incomode, también tiene algo profundamente liberador. Te devuelve al presente, te hace consciente, te obliga a participar activamente en tu propia vida. Cuando todo está ordenado, puedes sobrevivir en piloto automático. Cuando llega el caos, el piloto automático deja de funcionar. Tienes que pensar, tienes que decidir, tienes que adaptarte, y en ese proceso descubres partes de ti que estaban dormidas, descubres tu capacidad de resiliencia, descubres tu creatividad para resolver, descubres tu fortaleza emocional,
descubres tu capacidad de reinventarte. Nada de eso aparece cuando todo está cómodo. El caos no es amable, pero es honesto. Te muestra lo que realmente importa, te obliga a priorizar, te hace soltar lo superficial, te confronta con tu esencia. Por eso, aunque nadie desea el caos, muchas de las transformaciones más profundas de la vida nacen ahí, en el momento exacto en que algo deja de funcionar como antes, en el instante en que el orden que te mantenía tranquilo ya no puede sostenerte. El orden prolongado puede adormecer porque te hace creer que ya no necesitas cambiar. El caos te obliga a despertar porque te muestra que aún estás en proceso. Y estar en proceso es estar vivo. No estoy romantizando el dolor ni las crisis. Nadie disfruta perder, equivocarse o sentirse perdido. Pero hay algo poderoso en esos momentos donde todo parece desarmarse. Te obligan a redefinir quién eres. Cuando todo funciona, no te preguntas mucho, simplemente sigues. Pero cuando algo se rompe, empiezas a cuestionarte. ¿Qué quiero realmente? ¿Estoy donde quiero estar? ¿Estoy viviendo por hábito o por convicción? El caos desnuda la verdad, te muestra lo que era frágil, te muestra lo que dependía demasiado de algo externo, te muestra lo que estaba sostenido por rutina y no por propósito. Y aunque duele, también libera. Porque cuando el orden solo generaba hábito, estaba repitiendo sin pensar, pero cuando el caos llega, te obliga a crear. Y ahí aparece la vida. La vida real no es lineal, no es perfectamente organizada, no es siempre cómoda. La vida es dinámica, cambiante, impredecible. Y cuando intentamos congelarla en un orden permanente, nos desconectamos de su naturaleza. El caos no significa descontrol absoluto, significa movimiento, significa transformación, significa transición. Muchas personas temen el caos porque sienten que pierden seguridad, pero lo que realmente pierden es una estructura que ya no les estaba permitiendo crecer. El orden crea hábito, el hábito crea estabilidad, pero si no hay revisión, el hábito también puede crear estancamiento. Y el estancamiento, aunque no duele de inmediato, es una forma lenta de apagarse. El caos te obliga a improvisar, te obliga a desarrollar recursos internos, te obliga a descubrir habilidades que no sabías que tenías. En medio del caos, muchas personas descubren su fortaleza, descubren su resiliencia, descubren su capacidad de adaptarse, y eso no lo habrían descubierto en la comodidad del orden. Hay algo profundamente humano en el caos. Te devuelve a lo esencial. Cuando todo se desordena, dejas de preocuparte por lo superficial, empiezas a enfocarte en lo importante, en lo que realmente importa, en lo que te sostiene por dentro. El caos te hace más consciente de tu propia capacidad porque te coloca en escenarios donde ya no puedes depender únicamente de lo que siempre te funcionó. Cuando todo está en orden, operas desde lo conocido. Pero cuando el caos irrumpe, lo conocido deja de ser suficiente y ahí es donde empiezas a descubrir recursos internos que no sabías que tenías. En medio del caos no tienes el lujo de la pasividad, tienes que pensar diferente, tienes que actuar diferente, tienes que adaptarte y en ese proceso empiezas a notar algo que antes no era evidente. Eres más capaz de lo que creías. Descubres que puedes soportar más presión de la que imaginabas. Descubres que puedes aprender más rápido de lo que pensabas. Descubres que puedes tomar decisiones difíciles cuando es necesario. Descubres que puedes reconstruir lo que parecía perdido. El caos elimina la ilusión de fragilidad. Te muestra que no eres tan débil como tus miedos te hacían creer. Muchas veces vivimos con una narrativa interna que nos limita. No soy tan fuerte, no soy tan valiente, no soy tan capaz. Pero cuando la vida te empuja a escenarios incómodos, esa narrativa empieza a romperse, porque no tienes opción. Y en esa falta de opción aparece tu fuerza. Hay algo profundamente revelador en atravesar una etapa caótica y salir del otro lado. Te das cuenta de que lo que parecía imposible de manejar terminó siendo una etapa superada.
que lo que temías enfrentar no te destruyó, que lo que creías que no podrías soportar, lo soportaste. Y esa experiencia cambia tu autoconcepto. Empiezas a confiar más en ti, no desde el ego, sino desde la evidencia. Ya no es teoría, es experiencia vivida. Sabes que puedes atravesar incertidumbre, sabes que puedes empezar de nuevo, sabes que puedes adaptarte. El caos te obliga a activar habilidades que estaban dormidas en el orden. Habilidades como la creatividad, la resiliencia, la paciencia estratégica, la toma de decisiones bajo presión. Cuando todo está estable, no necesitas ejercitarlas tanto, pero cuando el caos llega, esas habilidades se vuelven indispensables. Y lo interesante es que una vez desarrolladas, ya no desaparecen, se quedan contigo, se integran a tu identidad, se convierten en parte de tu carácter. Por eso el caos, aunque incómodo, es profundamente formativo. No solo cambia tus circunstancias, cambia la percepción que tienes de ti mismo, te hace más consciente de tu capacidad de adaptación, de tu inteligencia práctica, de tu fortaleza emocional. Y cuando alguien se vuelve consciente de su propia capacidad, su forma de caminar por la vida cambia, ya no vive con tanto miedo al cambio, ya no se paraliza ante la incertidumbre, ya no se aferra al orden por pura inseguridad. Entiende que incluso si todo se desarma, tiene dentro los recursos para reconstruir, y esa conciencia es vida. Tal vez por eso Emerson decía que el caos engendra vida, porque en medio del desorden nace algo nuevo, una nueva versión de ti, una nueva dirección, una nueva forma de ver el mundo. Las crisis personales muchas veces son el inicio de transformaciones profundas. Lo que parecía un final termina siendo un comienzo. Lo que parecía una pérdida termina siendo una liberación, pero solo lo entiendes después. En el momento, el caos se siente incómodo, se siente injusto, se siente confuso, pero con el tiempo, cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que ese momento fue necesario para romper un orden que ya no te servía. El orden sin conciencia es repetición, el caos con reflexión es evolución. Hay personas que viven años en un orden que no cuestionan, trabajos que no aman, relaciones que no los llenan, rutinas que no los inspiran, pero como todo está estable, no cambian nada hasta que algo se rompe. Y cuando se rompe, aunque al principio parezca tragedia, empieza la oportunidad de reinventarse, de empezar de nuevo, de construir algo más alineado con lo que realmente quieren. El caos no es cómodo, pero es fértil. Es como la tierra removida antes de sembrar. Parece desorden, pero está preparándose para algo nuevo. Cuando una persona aprende a no temerle al caos, empieza a verlo como parte natural del crecimiento. Ya no lo interpreta como castigo, sino como transición. Y esa perspectiva cambia todo. Porque si ves el caos como enemigo, te paralizas. Pero si lo ves como proceso, te fortaleces. La vida no te promete estabilidad eterna, te promete movimiento, y aprender a moverte con ella es parte de la madurez. Quizá el verdadero problema no es el caos, sino nuestro apego al orden. Nos aferramos a lo conocido porque nos da seguridad, pero muchas veces lo conocido ya no nos está permitiendo expandirnos. El orden crea estructura, el caos crea transformación. Ambos son necesarios, pero cuando el orden se convierte en prisión, el caos llega a liberarte. Y tal vez hoy estés viviendo tu propio caos. Tal vez algo en tu vida no está funcionando como antes. Tal vez te sientes desubicado, confundido, incómodo. Quiero decirte algo con claridad, con calma y con convicción. Eso no significa que tu vida esté fracasando. El hecho de que algo se haya desordenado, que un plan no haya funcionado, que una relación haya terminado o que un proyecto se haya detenido, no es automáticamente una señal de derrota. Puede sentirse así en el momento, porque el ser humano asocia estabilidad con seguridad. Pero muchas veces lo que interpretamos como fracaso es simplemente transición. Puede significar que tu vida está cambiando, que está moviéndose, que algo que ya no estaba alineado contigo se está desarmando para dar espacio a algo más auténtico.
El problema es que cuando estamos dentro del proceso, solo vemos la ruptura, no la reconstrucción. Solo sentimos la pérdida, no el rediseño. Nos enseñaron a creer que si algo no sale como lo planeamos, entonces fallamos. Pero la vida no es un guión rígido, es un proceso dinámico y los cambios inesperados no siempre son retrocesos. A veces son redirecciones necesarias. Lo que hoy se siente como caos puede ser una etapa de reajuste, una etapa donde tu identidad está evolucionando, donde tus prioridades están cambiando, donde tu visión se está afinando, y eso incomoda porque implica soltar lo conocido. Pero soltar no siempre es perder, a veces es crecer. Hay momentos en los que la vida parece empujarte fuera de estructuras que creías seguras y tu mente interpreta eso como amenaza, pero si miras con más profundidad, puede que descubras que esa estructura ya no te estaba permitiendo expandirte. No todo lo que se rompe está destinado a desaparecer. Algunas cosas se rompen para reconstruirse mejor. Algunas etapas terminan porque ya cumplieron su función. Algunas puertas se cierran porque te estaban limitando más de lo que imaginabas. Fracasar sería rendirte sin aprender, sería abandonar sin reflexionar. Pero atravesar un cambio difícil no es fracasar, es evolucionar. El crecimiento rara vez es cómodo, implica incertidumbre, implica preguntas sin respuestas inmediatas, implica redefinir quién eres y hacia dónde vas. Y ese proceso puede sentirse desorientador, pero desorientación no es fracaso, es parte del reajuste. Tal vez hoy no veas con claridad hacia dónde te diriges, tal vez sientas que perdiste algo importante, pero eso no invalida todo lo que has construido hasta ahora, no borra tu experiencia, no elimina tu capacidad, no cancela tu potencial. Puede que estés en una etapa donde la vida te está pidiendo más conciencia, más valentía, más autenticidad, y eso no siempre llega en forma de calma, a veces llega en forma de cambio. Así que si algo en tu mundo se desordenó, no asumas inmediatamente que está fallando. Pregúntate si no será que estás transitando hacia algo más alineado con quien te estás convirtiendo, porque la vida no siempre te quita cosas para castigarte. A veces te las mueve para reubicarlas, a veces te saca de lo cómodo para acercarte a lo verdadero. Y entender eso cambia la forma en que atraviesas el proceso. En lugar de resistirte, empiezas a observar. En lugar de culparte, empiezas a aprender. En lugar de sentirte derrotado, empiezas a prepararte. No todo cambio es pérdida. No todo caos es fracaso. A veces es el inicio silencioso de una transformación que todavía no alcanzas a ver, pero que ya está ocurriendo. Puede significar que el hábito se está rompiendo para dar paso a algo más auténtico. No huyas automáticamente del caos. Obsérvalo. Pregúntate qué te está enseñando, qué estructura vieja está desarmando, qué parte de ti necesita fortalecerse. El caos no llega para destruirte, llega para reconfigurarte, y cuando logras atravesarlo sin perderte, sales distinto, más consciente, más fuerte, más alineado. El orden te daba estabilidad, el caos te dará profundidad, y la profundidad es vida. Tal vez el crecimiento no ocurre cuando todo está en su lugar, sino cuando te atreves a reconstruir desde lo que parecía roto. El caos engendra vida porque obliga a crear, y crear es una de las expresiones más puras de estar vivo. Así que si hoy sientes que tu mundo está desordenado, no asumas que es el final. Puede ser el inicio de una versión más auténtica de ti, porque el orden puede generar hábito, y el hábito, aunque útil, no siempre es sinónimo de crecimiento. El hábito es repetición, es hacer lo mismo una y otra vez hasta que deja de requerir atención consciente, y eso, en muchos casos, es necesario para construir disciplina, estructura y estabilidad. Pero cuando el orden solo produce repetición sin reflexión, puede convertirse en una forma silenciosa de estancamiento.
El hábito te da seguridad, pero también puede quitarte sensibilidad. Dejas de preguntarte si lo que haces sigue teniendo sentido. Dejas de evaluar si estás avanzando o simplemente manteniéndote. Dejas de cuestionar si ese orden sigue alineado con la persona en la que te estás convirtiendo. El hábito crea comodidad y la comodidad prolongada puede debilitar el impulso de crecer. El caos, en cambio, interrumpe esa repetición automática. Te obliga a detenerte, a observar, a replantear. No te deja seguir igual. Te confronta con preguntas que el orden te permitía ignorar. ¿Estoy donde quiero estar? ¿Estoy viviendo por elección o por costumbre? ¿Esto que hago todavía me representa? Pero hay algo clave. El caos por sí solo no garantiza crecimiento. Si lo enfrentas desde el miedo, puede generar retroceso. Si lo enfrentas desde la queja, puede generar resentimiento. Si lo enfrentas desde la negación, puede generar confusión prolongada. La transformación ocurre cuando el caos se enfrenta con conciencia. Con conciencia significa observar antes de reaccionar, significa preguntarte qué está intentando mostrarte esa ruptura, significa aceptar que algo necesitaba moverse, aunque no te guste la forma en que se movió. Significa reconocer que aunque no controlas todo lo que pasa, sí puedes decidir cómo responder. Cuando enfrentas el caos con conciencia, dejas de verlo como enemigo y empiezas a verlo como proceso. Dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntarte ¿para qué? Y esa pequeña diferencia en la pregunta cambia la experiencia completa. Porque entonces el caos deja de ser destrucción y se convierte en reconstrucción. Empiezas a revisar tus prioridades, a soltar lo que no era esencial, a fortalecer áreas internas que estaban débiles, a desarrollar habilidades que el orden no exigía, a confiar más en tu capacidad de adaptarte. Y en ese proceso te transformas. No vuelves a ser exactamente el mismo después de atravesar un caos con conciencia. Algo en ti se expande, algo en ti madura, algo en ti se vuelve más sólido. No porque el caos sea cómodo, sino porque te obligó a evolucionar. El orden crea estructura. El caos, cuando es consciente, crea profundidad. El orden sostiene lo que ya existe. El caos transforma lo que necesita cambiar. Y la vida no es solo sostener, es también transformar. Por eso no se trata de elegir entre orden o caos, sino de entender el papel de cada uno. El orden te ayuda a construir, el caos te ayuda a redefinir. El orden organiza lo que eres, el caos cuestiona en quién te estás convirtiendo. Y cuando aprendes a atravesar el caos sin perder tu centro, descubres algo poderoso. La transformación no ocurre cuando todo está perfectamente alineado, ocurre cuando te atreves a reconstruir desde lo que parecía desorden. Porque el orden puede generar hábito, pero el caos, cuando lo enfrentas con conciencia, genera transformación real, profunda y duradera.